Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, ¿no? De Leadership. Es un placer, como subdirector del instituto, pues inaugurar estas jornadas de este año. Como sabéis, el instituto lleva ya muchos años con la intención de intentar cerrar esa brecha que tenemos en género, en nuestro caso, en este caso en particular, en temas de diversidad en general, pero en caso particular de género. Llevamos más de 8 años con un comité de igualdad de oportunidades, ¿no? Cuyo objetivo es sobre todo pues, elaborar, monitorizar y también evaluar las políticas que se plantean desde el comité, pero también desde el centro, ¿no? Para intentar esa brecha que tenemos en diversidad, como he dicho, no solamente es en género, que también, sino también en temas relacionados con identidad cultural, identidad social, de raza. Una de las políticas que ha diseñado el Comité de Igualdad es esta jornada de seminarios, ¿no? Que se llama Leadership, ¿no? Cuyo objetivo es sobre todo promocionar el liderazgo y sobre todo el liderazgo femenino. Y para ello lo que se plantea es una serie de seminarios, ¿no? En el que mujeres, ¿no? Líderes en diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Vengan al instituto y compartan con nosotros, pues bueno, cuáles son los retos, ¿no? Cuáles son las dificultades que ellas se han encontrado para liderar, si la sociedad las ha apoyado o no las ha apoyado, ¿no? Un poco también que vengan a inspirarnos y a inspirar a las mujeres y también a los hombres, ¿no? Del centro para intentar ayudar entre todos a superar estas brechas que tenemos, ¿no? En el pasado, la verdad es que estos seminarios han tenido asistencia de científicas, pero también mujeres que son líderes en ámbitos que no son de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido a María Blasco, que sí que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. También hemos tenido a Karma Ruscalleda, que es una chef, ¿no? Y también hemos tenido periodistas. Este año empezamos un ciclo nuevo, ¿no? Y eso es lo que un poco quiero comentaros. Es el ciclo que tenéis aquí en pantalla, en el que hoy vamos a empezar y ahora lo va a introducir Belén, ¿no? Empezamos con una deportista de élite, seguimos con expertos en computadores, en datos, que vienen de la industria y también vamos a seguir antes de fin de año con filósofos de la Universidad Abierta de Cataluña, ¿no? Por mi parte, nada más, gracias por venir y por asistir a esta jornada y ahora le paso la palabra a Belén, que nos va a introducir a la deportista de élite que nos va a hablar hoy. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, como José os comenta, estamos abriendo el segundo ciclo de Leadership y hoy tenemos con nosotros a una deportista de élite, a Mati Ortiz, que es waterpolista, juega en el Club Natació Sabadell. Y bueno, Mati tiene ahora nos explicará, ¿no? Sobre su vida, su trayectoria, o sea que yo no lo voy a hacer, pero sí que quiero mencionar brevemente su palmarés, que realmente es destacable. Tengo una chuleta porque tiene tantas cosas que es difícil de recordar. Ha estado más de 10 años en la selección española y dentro de la selección española ha competido en 2 Juegos Olímpicos, ganando el oro en uno de ellos, en el de Londres. La plata. Ay, la plata, perdón, me he equivocado. Pero con ojalá el mundial. no. Sí, me he equivocado. Sí, Sí. es verdad, era la plata con el... ¿ves? Tenía que mirar la chuleta. En 3 campeonatos del mundo, ganando aquí una medalla de oro. Sí. 5 campeonatos de Europa, donde ganó medalla de oro y de bronce. Y luego eso, aparte de la selección, también han ganado pues, más de medio centenar de títulos con el Club Natació Sabadell, que es su club, donde empezó de hecho con 3 años. Y nada, pues 5 títulos europeos, 3 Supercopas de Europa, 14 ligas, 13 Copas de la Reina, 10 Supercopas de España, 10 copas catalanas, o sea, una barbaridad. Básicamente decir que todos estos éxitos le han valido a la distinción de la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2 ocasiones, la de bronce en 2013 y la de plata en 2014.
otorgado por el Consejo Superior de Deportes. Y nada más que decir, solo que bueno, estamos seguros de que esta charla de Mati de hoy sobre sueños, retos y desafíos, el camino al deporte de alto rendimiento va a ser una inspiración para todos nosotros. Y ahora te dejo la palabra, Mati. Muchas gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Os quiero dar las gracias por estar aquí, porque a mí me habían dicho que quizá no venía tanta gente, pero también reconozco que creo que a veces ha habido más gente aquí que en un partido de waterpolo. O sea que no es, de verdad lo digo, nuestro primer handicap empieza ahí, o sea que estoy muy agradecida de que estéis todos aquí. Y bueno, mi presentación, yo vine aquí, voy a explicar, vine aquí, me invitaron a esta charla y dije, ostras, o sea, para mí esto es un reto, porque al final yo estoy acostumbradísima al agua, al mundo del deporte. Pero, ostras, ciencias, tecnología y demás, pues todo suena como grande, ¿no? Entonces, mi presentación es muy básica, simplemente es una presentación para que vayáis un poco, bueno, para introducir un poco todo el tema y nada más. Y a partir de ahí, pues una vez más daros las gracias y sobre todo también quiero hacer hincapié en que una de las cosas que no sabía que iba a pasar exactamente era si habría únicamente mucha mujer o también mucho hombre, y está bastante equiparado, cosa que yo no vengo aquí a dar una charla de las diferencias de género y demás en el deporte, porque también vengo a exponer mi experiencia personal, pero agradezco que realmente haya caras visibles masculinas, porque a veces cuando nos quejamos de es que el deporte no se ve a la mujer tal cual, bueno, si me pongo a dar una charla de mujer para mujer solo, a veces no nos ayudamos, ¿no? Y en muchos ámbitos, en muchos campos, que estemos todos reflejados, siempre es un plus. A partir de ahí, permitidme también que os tutee, porque yo al final me gusta también hablar muy de tú a tú. Estamos todos en el mismo ajo y ya habéis visto que aquí en el clic el primer paso ya no lo he hecho. Entonces, si me echáis una mano en cosas, pues será mejor. Y si en algún momento tenéis alguna duda, queréis aportar cualquier cosa, bienvenido será. Entonces, para conocerme un poco más, bueno, pues yo nací en Veracruz, en México, tengo 32 años y empecé, bueno, mi madre es mexicana, mi padre es de aquí, es cántabro, pero empecé con 3 añitos a hacer cursillos en el Club Natación Sabadell y desde entonces sigo jugando todavía y sigo en este club. Con 3 años empezó mi primer reto, mi primer desafío, y una de las cosas por lo que puse el título de sueños, retos, desafíos, pensé, vale, ¿yo qué título le puedo poner a mi charla, ¿no? Que sea un poco, bueno, llamativa o que explique un poco lo que quiero decir, ¿no? Y pensé, a ver, un deportista de élite al final lo que tiene primero son sueños, quiere lograr algo, como todos tenemos en nuestra vida, tenemos retos y tenemos desafíos que hay que cumplir para poder llegar a ese camino. Y luego dije, puedo poner y que sea así como llamativo de decir, oh, deportista olímpica. Y pensé, mira, o sea, al final deportista olímpica es el año que estás en los Juegos Olímpicos. Todo lo demás, soy una deportista de alto rendimiento que entrena 5 horas diarias y cuando está en selección 8 horas diarias. Por lo tanto, alto rendimiento creo que desde el primer día que empecé a hacer waterpolo. Entonces, como os decía, mi primer reto fue con 3 años. Yo llegué aquí al Club Natación Sabadell y tenía pánico al agua. O sea, era pánico nivel que yo me cogía del pelo de mi madre, que lo tenía largo, más que yo, y me colgaba cual liana. Por lo tanto, ya ahí empezó tengo que superar este miedo, obligado por mis padres, en este caso no era por mí, y yo a día de hoy sigo muy agradecida de que lo hicieran así. Entonces, con 8 o 9 años, me dieron a escoger en el Club Natació Sabadell entre si quería hacer natación o waterpolo. Y en muchos otros equipos, en muchas otras ciudades, lo que había que hacer era directamente natación y a partir de ahí, cuando crecieras, hacer waterpolo. Yo en mi caso tenía esta suerte de poder escoger y tiré de waterpolo porque para mí mi hermano es un referente, es 5 años mayor que yo y él ya hacía waterpolo y dije, pues a mí esto de jugar en equipo me gusta más. Y entonces, aquí he puesto un poco, he tirado de archivo y he puesto una foto que tampoco hace falta que os quedéis con ello, pero también quiero que vosotros participéis en esta charla y entonces yo os diría aquí, ¿qué es lo que veis en esta foto? Aparte de una mini Mati, que esto ya es, este está de aquí, que está ahí con... ¿Qué veis que os destaque? ¿Es equipo mixto? Correcto, correcto. Aquí sí que es verdad que en muchos deportes todavía se hace. Tenemos ahora la gran suerte de que, en nuestro caso en waterpolo, empiezan más pequeños a jugar primero mixto, porque es la base que empieza a crecer, y luego sí que se van especializando. Pero yo con 8 o 9 años, cuando empecé, era la única niña que estaba en mi deporte. Y claro, a mis padres muchas veces les decían, oye, ¿cómo es que apuntas a tu hija a un deporte de chicos? Y claro, mis padres decían,
Pues porque le gusta, o sea, porque no puede hacer un deporte de chicos. Si bien es cierto que yo cuando empecé, claro, decía, pues sí que es verdad que estoy solo con chicos y se te hace un poco raro porque al cabo de un año entró una compañera que quizás suena su nombre, se llama Maika García, que también llevo toda la vida con ella. Y claro, éramos las dos. Nuestro primer hándicap también era de cuando juegan los niños a fútbol y tienen que hacer un... Bueno, jugábamos, entrenábamos y los entrenadores a veces decían, partido de fútbol, escoger equipo. Claro, tú, y a la que nos veíamos Maika y yo era como, ¿a ti te han escogido? No. Vale, pues estupendo, no tenemos equipo, porque siempre se ha asociado a, pues son el género débil y demás. A partir de ahí, yo ya os digo, tampoco vengo aquí a dar solo una charla de todo esto, pero sí que es cierto que es un ámbito en el que, bueno, ahora vamos creciendo, pero cuesta nuestras pequeñas cosas como esta. Este es un poco resumido lo que han dicho por aquí el palmarés. Tampoco lo quiero poner únicamente para que penséis que yo he hecho todo esto, porque creo que si algo me caracteriza es que soy una jugadora muy de equipo y a mí lo que me gusta es decir que he conseguido esto, pero que lo he conseguido con 12 jugadoras a mi lado, más algunas que han sido descartadas, que hemos conseguido todo esto. Y a día de hoy nos está reflejado que en 2021 las chicas de la selección también consiguió una plata olímpica. Yo conseguí una en 2012, pero se sigue haciendo mucho trabajo, lo que pasa que hemos tenido que pasar por muchas puertas. Al principio, como ya os decía y veíais en la foto, yo empecé jugando con niños, ahora se empieza a hacer ya base de waterpolo y poco a poco, como sociedad también, vamos creciendo en este aspecto. Entonces, siguiendo un poco más, para llegar a este punto, yo con 8 o 9 años empecé, como os decía, waterpolo. Con 15 más o menos empecé en las selecciones juveniles y juniors y a partir de ahí mi sueño fue decir, vale, ¿qué quiero? ¿Hobby o algo que ya sea serio, ¿no? También mis padres me decían, ahora es un momento en el que te tienes que centrar, pensar qué quieres y es sacrificado. Al final, como os decía, yo entreno 5 horas diarias, vengo ahora de entrenar, cuando salga de aquí me vuelvo a entrenar y ya no estoy en selección, pero he estado entrenando 8 horas diarias, incluidos los domingos, sin saber si es domingo. Y a día de hoy los festivos todavía no me los conozco. O sea, todavía me tienen que decir que el 31, el 1 y todo esto es puente. Pues nosotros no tenemos puentes y no tenemos historias. Y entonces, a partir de ahí, yo entré al CAR, al Centro de Alto Rendimiento, y luego ya con más o menos 19, había estado siempre como, digamos, la 14, 15 en la selección, es decir, la que queda descartada, pero también es verdad que quien algo quiere y algo le cuesta, tiene que lucharlo. Y entonces con 19 empecé en la selección absoluta y hasta 2019, que fue cuando mi entrenador decidió pues, no seguir contando conmigo. Como hablábamos con él antes, sí que fue una época complicada, porque al final tú llevas 10 años en selección absoluta, llevas 10 años de titular y hay un punto en el que te dicen, mañana no vengas a entrenar que no cuento contigo. Y yo no me lo esperaba. Por lo tanto, te levantas al día siguiente y dices, vengo de entrenar 8 horas diarias, ¿qué hago ahora con mi vida cuando he estado todos los veranos entrenando tantas horas y ahora tengo 2 meses que no sé ni qué hacer? O sea, son vacaciones, pero es que yo no sé qué hacer. Y entonces ahí es un poco que te pierdes, digamos. Entonces, en 2012 conseguimos la plata de los Juegos Olímpicos. Era la primera vez que en nuestro caso la selección española absoluta se clasificaba para unos Juegos Olímpicos, por lo que ya supuso como una sorpresa. Y también lo que es destacable es que esos juegos, a nivel general, fueron los juegos que se denominaron un poco como los Juegos de las Mujeres, porque, si no me equivoco, de 17 medallas que se obtuvieron, 11 fueron para mujeres. Entonces, eso fue como un poco de, ostras, las mujeres también sirven en el deporte, también son buenas, también hacen cosas. Y claro, nosotras, después de dedicarle tanto tiempo, sobre todo empezamos siendo como nada. El primer día la gente no sabía casi ni quiénes éramos y conforme íbamos pasando ves como mediáticamente empieza un acoso. Empieza todo el mundo a escribirte, todo el mundo a seguirte, todo el mundo a decirte qué bueno eres, qué válido eres y empiezas a recibir que sí mensajes, entrevistas y entonces nos plantamos en la final con Estados Unidos totalmente inesperado. Perdimos, evidentemente. Estados Unidos está en nuestro caso como mínimo en otra liga y yo creo que en muchos otros ámbitos también. Pero fue un plus para decir, aquí estamos. Luego pasaron mundiales, ganamos un oro, europeos, llegamos a 2016, que en teoría éramos bastante favoritas a conseguir una medalla,
y finalmente quedamos quintas, nos ganó Rusia en los cuartos, cosa que en principio era inesperado, pero el deporte tiene estas cosas, un día estás bien, el otro estás mal, te ganan de un gol y bueno, en este caso nos ganó Rusia y quedamos quintas. Y entonces todo lo demás, bueno, son títulos que también hemos conseguido a nivel de club. Aquí con mi club, el Natació Sabadell, hemos conseguido 5 Copas de Europa, son los títulos más destacados, pero como os decía, pues siguen siendo muchas horas de entreno diarias. Entonces, para mí, lo del título que puse es un poco resumen de lo que os quería también un poco comentar, porque yo cuando pensé en esta charla también decía, me siento y ¿qué les explico? ¿No? Es lo que os decía antes, voy a explicar mi experiencia, porque, ostras, esta gente sabe también de lo que habla. Y yo, como os decía, soy de letras, soy periodista, estoy estudiando también psicología y bueno, pues esto, ¿no? Yo cuando tuve que empezar a aprender algo de psicobiología, yo decía, madre mía, esto ya sí que ahora ya no sé dónde me he metido, en qué campo me he metido, ¿no? O sea que... Pero os dije que el título lo puse por sueños, retos y desafíos, y aquí es un poco como el resumen de lo que para mí fue pues todo esto, ¿no? Como sueños yo tenía llegar al primer equipo de waterpolo ya cuando era pequeña, de decir, ostras, quiero llegar, quiero conseguirlo, conseguir ser becada para el centro de alto rendimiento, entrar en la dinámica de la selección española, de decir, ostras, ya estás entrenando, ya estás implicando muchas horas, ahora, ¿qué, no? Participar en unos Juegos Olímpicos, evidentemente los primeros fueron buenísimos, con una plata, ¿qué más vamos a pedir? Y estudiar periodismo psicología. Pero claro, todo esto son sueños que se te van poniendo. Un deportista, tú dices, yo tengo que marcarme un objetivo y conseguir ese objetivo. Y para eso tienes que pasar muchos retos y muchos desafíos. Y en nuestro caso, como os decía, es el primer reto, sobre todo, mantener la motivación y la ambición. Porque a mí a día de hoy nos siguen haciendo entrevistas. Yo ahora tengo 32 años, waterpolo poco me queda, más o menos en esta época ya la gente te mira como, ¿cuánto vas a seguir? Y yo, bueno, pues aquí sigo, tú, dando la cara como tiene que ser. Pero sí que, claro, para nosotros, para un deportista de alto rendimiento, para mí hay una de las cosas que nos diferencia de cualquier otro deportista y con todo el respeto del mundo, que es la mente. O sea, al final lo que te mueve es la mente. Yo el físico... Justo venía con una compañera ahora de entrenar que estábamos hablando porque me decía, es que qué duros los entrenos, tal cual. Y yo le decía, mira, Marina, o sea, yo con todo vuestro permiso, y encima me están grabando, o sea que va a quedar peor, pero hubo en el centro de alto rendimiento un entreno que nos hicieron un test de natación, porque también nos hacen test de natación para ver, que tenía ganas de vomitar y de más allá del esfuerzo que estaba haciendo. Entonces, llevas tu cuerpo tan al límite que la motivación y la ambición siempre tienen que estar, porque si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, mantener la motivación y ambición en todo y siempre diciendo, claro, a mí me preguntan, ¿qué más quieres conseguir si has conseguido muchos títulos? Y yo digo, ¿y por qué no uno más? O sea, los deportistas al final estamos en esto, ¿no? Y yo creo que también todos vosotros, si no es en títulos deportivos, será en, pues quiero conseguir tal y lo tengo por ambición y me lo propongo y lo hago. Entonces, el otro reto era poder compaginar estudios y deportes, porque yo saqué periodismo y evidentemente... y más aquí a vuestro lado, periodismo pues tampoco no es una carrera de mucha implicación y estuve 10 años para sacarme periodismo, o sea que parece de esto, el primer año lo pude hacer todo perfecto, cuando entré en dinámica de selección tuve que empezar a partirme asignaturas y demás y al final el último año iba a una asignatura, pero es que decía, es que no puedo por horarios, o sea, es imposible. Pero conseguí sacármelo y no con eso me quedé conforme, que dije, pues ahora voy a estudiar psicología. Porque como todavía me queda tiempo libre de 3 a 4 de la madrugada, yo me pongo en ello. Luego, ser autosuficiente económicamente, que también comentábamos por aquí antes, que me decían, claro, vosotras cobráis, yo tengo la suerte de cobrar. Y en el Sabadell tenemos la suerte de cobrar lo suficiente como para poder mantenernos el día a día. Con selección sí que es cierto que tenemos las becas ADO y todo esto, que te ayudan, pero que antes has tenido que conseguir unos logros para que te las den. Entonces, con las becas ADO y demás, ¿qué haces? Te montas tu colchoncito, que bueno, con 32 años siempre es bueno. Con el club vas sobreviviendo el día a día. Esto nosotras también es cierto que lo notamos mucho al final, porque los chicos al principio, cuando yo empecé en absoluto, cobraban mucho más que nosotras. Ahora sí que es cierto que el tema se ha igualado bastante, incluso nosotras podemos decir que cobramos más que alguno de ellos. Pero todo esto también viene derivado de los títulos que se han ido consiguiendo a lo largo de los años. Por último, bueno, preparar durante meses las competiciones, porque es un tema que, como os decía,
son muchas horas invertidas en ello, implicas y sacrificas que si fiestas, que si amigos, que si tal, que a edades, según qué edades todo el mundo lo está haciendo, tú no lo estás haciendo, pero a mí si me dicen que lo repita, yo lo repetiría todo con los ojos cerrados. Incluso el entreno este que os dije, si lo pudiera cambiar, lo cambiaba un poco, pero lo repetiría también. Y por último, recuperación de lesiones, porque esto es algo que yo toco madera, no me ha pasado, no he tenido ninguna lesión grave, pero es más de lo que comentábamos con él. A ti el deporte se te puede acabar por varios motivos. Uno de ellos, porque tú quieras dejarlo, 2, porque quieran prescindir de ti, o 3, porque una lesión te diga hasta aquí y mañana se te acaba todo. Y te desplenden y te cuelgan y ya está, o sea, hasta ahí vales. Y como desafíos también lo que os decía, ¿no? O sea, un poco romper con los estereotipos de es deporte de chicos. Lo comentaba así un poco como anécdota, pero yo tenía, esto es un poco como la foto, ¿no? Un poco off the record, pero tenía un novio que al principio todo me dijo, ostras, es que yo pensaba que erais todas lesbianas. Y dije, hombre, pues si estás conmigo, pues a lo mejor no lo soy. Que yo, oye, vamos, que no hay ningún, ¿sabes? O sea, pero como es como estereotipar que todas nosotras, por ser deportistas de un deporte como waterpolo, pues tenemos que ser que si marimachos, que si lesbianas, que si no sé qué, todos estos adjetivos que tienes también que ir superando que dices, a ver, o sea, o como le comentaba también a Belén que decíamos, claro, venimos, salimos con el gorro puestos, que nos queden súper bien, pero y cuando nos invitaban a galas y demás, íbamos con los tacones y tal y nos decían, ostras, qué guapas, hombre, pues es que todo el mundo con un poco de rímel tiene su gracia también, ¿sabes? Entonces todo esto es lo que a veces tienes que ir superando, de decir que porque haga waterpolo o un deporte que implica contacto y que parece que seamos más brutas, no tiene por qué ser que seamos pues, todos estos adjetivos que a veces se nos dan. Entonces, convivir, otro de los desafíos importantes, convivir en un ambiente hostil, sobre todo de mucho estrés, de mucha alta actividad física, porque mentalmente tienes que estar preparado para todo. O sea, tienes que, yo siempre lo he dicho esto, mi padre más de una vez me decía, ostras, estás donde quieres estar. Y yo decía, yo siempre he sido de la típica deportista de a mí lo que me echen lo voy a hacer. Pero claro, aguantas cada día que te corrijan, que te echen broncas, o sea, y yo tengo la suerte de que ya os digo que a mí muchas no me caen porque, bueno, pero sí que es cierto que, claro, cada día estás más fuerte, más rápido, no, venga, chutar más rápido, y chutas, fallas uno, pero dentro, hombre, no quería chutar fuera directo, pero claro, entonces tu mente siempre está escuchando todo. Claro, cuando escuchas algo positivo lo valoras un montón. Pero esto es algo que tienes que saber también gestionar porque es algo que te va a llevar al deporte de élite, el saber que cada día vas a tener altibajos, que cada día pueden ser muy buenos, otros días pueden ser muy malos y que siempre vas a tener esa presión de tenerlo que hacer todo perfecto. Y si no sale perfecto, tú te vas a tu casa y dices, hoy el entreno ha sido una castaña. Y levantarte al día siguiente y volver tus 5, 8 horas a volver con la mente despejada y decir lo que pasó ayer, hoy ya es una cosa nueva. El cuarto desafío que he apuntado aquí es el tiempo y la planificación, básicamente porque, como os decía, yo ahora, se lo comentaba a ellos también, cuando a mí en 2019 me dijeron, ya no contamos contigo en la selección, yo dije, vale, yo por suerte sigo en Sabadell. En Sabadell entrenamos de 11 a 1:30 más o menos y de 8 a 10 de la noche, cosas así. Claro, yo dije, yo quiero seguir moviéndome porque a mí esto de tener tardes libres, entonces me apunté a psicología. Luego, como soy periodista, me ofrecieron en el Museo Olímpico hacer un trabajo temporal. Dije, venga, también. Dije, ¿pero en qué momento? Y bueno, entre entreno y entreno. Y como estoy estudiando psicología, me ofrecieron hacer unas prácticas también en el cole y demás. Y dije, pues también. Total, que me levanto, voy a las 8, acabo a las 10 y sigo estudiando. Entonces, planificar todo esto, yo creo que estamos también como deportistas tan acostumbrados al alto nivel, al alto todo, que es como siempre quieres estar en lo más, y todo lo que te ofrecen es más. Y yo ya tengo una compañera que me dice, ¿pero qué te lo vas a poner de 2 a 3 de la madrugada? Digo, pues de 2 a 3. De hecho, esta charla, lo que comentamos con Nuria, que le he pedido incluso disculpas de decir, es que ha costado tanto, porque por calendario deportivo, en teoría yo este fin de jugado un partido importante y hace 2 semanas nos dicen que no, que se pospone para de aquí 2. Entonces, todo esto siempre es como tienes que tener una flexibilidad y una disponibilidad que lo tenemos absolutamente, creo que todos los deportistas. Y por último, la salud mental, que también es un tema que ahora se está hablando mucho, simplemente es el saber gestionar todo perfectamente y, bueno, pues eso, mantenerte siempre en un mood que te permita rendir al máximo.
A partir de ahí, yo también os preguntaría, como personas, ¿cómo nos medimos? O sea, ¿cómo medís a una persona? Vosotros. ¿Por qué, con qué medís a alguien? Porque decís, ¿este es válido, no es válido? Se habla mucho de excelencia. Excelencia. O sea, diríamos resultados en este caso. ¿Cómo? Para mí es muy importante. Cierto, y ahí estoy de acuerdo. De primera, luego puede ser. Sí, sí. Válido, no, pero de primeras es como... Ya te transmite. Muy bien. ¿Alguien más? Vale. Sí, depende del ambiente en el que estás, ¿no? Si es un ambiente profesional o Claro. más a nivel personal. Claro. Yo os ponía esto también para preguntar, ¿no? Porque yo decía, como os he dicho al principio, yo no quería venir aquí tampoco a dar una charla de género, de la lucha de la mujer, cosa que creo que en nuestro ambiente pues siempre es válido hacerlo, pero yo decía, o sea, a mí, por ejemplo, que alguien hable de mí o no, ¿de qué depende? Como deportista, porque yo estoy totalmente contigo, que yo siempre digo, la persona es válida por su manera de ser y lo que aporta. A partir de ahí hay otras facetas, ¿no? Pero en esas facetas, en nuestro caso, ¿cómo nos miden? O sea, ¿quién dice que yo tenga que cobrar más o menos o tengo que aparecer más en tele o menos que un deportista masculino? Claro, para mí uno de los puntos de referencia, en este caso en el nuestro, son los resultados. O sea, no hay nada más que decir, ¿ha ganado un oro? Sí. ¿Ha ganado una plata? Sí. ¿Este ha ganado un oro? Todavía no. Este ha ganado... Entonces, ¿por qué alguien que no tiene... O sea, yo no lo digo como, es que hemos venido nosotras, hemos ganado y tenemos que salir. No, ni mucho menos. Pero ¿por qué hay veces que sale gente que yo que estudio periodismo también pienso, a veces siempre se da voz a los que están ganando, pero también es verdad que es el juego este de, vale, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina, entonces, ¿a qué damos primero prioridad? Claro, si no haces nada tampoco, nada destacado, no hay tanto espacio. Y como estábamos hablando antes, yo también he hecho de comentarista en los Juegos Olímpicos de Tokio, en televisión española, me ofrecieron hacer comentarista y este verano lo hice en el europeo. Entonces, una vez estás ahí dentro, también dije, claro, es que no se puede dar voz a todo, o sea, no cabemos todos en la parrilla. Por lo tanto, una de las cosas importantes son los resultados. Y entonces, después de esto, yo pensaba, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para intentar mejorar a veces estas dificultades que nos encontramos algunas personas, en este caso, pues nosotros waterpolo chicas, en vuestro caso, pues en otros ambientes. Yo decía, primero de todo, el tratamiento informativo. O sea, yo en mi TFG de periodismo también hice algo parecido a esto y es un estudio de Susana Guerrero. Lo he puesto solo un poco a modo de referencia porque ya os dije que no quería entrar en datos profundos aquí porque no... Pero claro, ella hizo como un estudio de lo que se hablaba en diarios como el Marca y el AS en los Juegos de 2012 y 2016. Claro, los titulares declarativos en los que una persona da una opinión, como podéis ver, en 2011 Marca habla 23 veces de hombres, titulares declarativos, 0 de mujeres. Y podemos seguir así hasta 2016, que bueno, es igual a 0-0, ni para ti ni para mí ya, o sea, ya si no es nadie por ninguno. Pero como podéis ver, los números son una referencia de decir, ostras, es que a veces se está dando mucha voz a los hombres, no tanto a las mujeres, y qué resultados se están haciendo. Porque si antes decíamos que 2012 fue uno de los Juegos Olímpicos que le mencionaron como los Juegos de las Mujeres, ¿por qué no se estaba hablando tanto, no? Siguiente, evidentemente, eliminar estos estereotipos derivados de las diferencias de género. Como os decía antes, pues que no contaban conmigo para hacer un equipo con chicos, es que parecéis marimachos, es que soy muy brutas, es que todo esto en nuestro ámbito. Y por último, una de las cosas que creo que es fundamental en nuestro día a día, crear referentes. O sea, yo, como os comentaba, no solo como mujer, sino hombres, mujeres, todos considero que tenemos que crear referentes, porque yo no era como muy fan de esto de los referentes y decir, referentes. A mí me preguntan referentes y decía, bueno, pues no sé, ¿sabes? Pero yo pensaba, Rafa Nadal para mí es un hombre y es un referente. Y yo como referente a veces como mujer pensaba, tampoco me tengo que ir a buscar a nadie en mi equipo. Cuando yo era pequeña tenía algunas absolutas que decía, no han sido nada entre comillas a nivel resultados, pero para mí han sido unos referentes de el sacrificio, el esfuerzo, el saber estar. Entonces, yo si salgo de un entreno y hay una pequeña que me dice, ostras Mati, es que me encanta cómo entrenar, me gustaría entrenar como tú, yo ya pienso, yo ya he creado, yo soy el referente de alguien. Entonces, todo lo que podamos aportar
Y no hace falta decir, no, es que hasta que no salga en tele yo no voy a ser un referente, no. Puedes ser un referente en tu casa simplemente con todo aquello que hagas, ¿no? Entonces, para mí, yo diría, sueña, sacrifica, y he puesto entre comillas, o sea, entre paréntesis, sacrifícate, porque a veces es como, sí, quiero sacrificar todo, pero yo no me sacrifico. En mi caso, yo he tenido que sacrificar 1000 cosas para poder llegar donde estoy, y por eso os invito también a que sacrifiquéis algunos de vuestros planes, no planes, pero que os seáis los primeros en sacrificaros y sobre todo disfrutar de lo que hacéis. Porque cuando a mí me dicen lo de motivación y ambición, pienso, yo todavía a mis 32 me sigo tirando al agua y sigo disfrutando. Claro que hay entrenos que digo, mira, o sea, ¿para qué vengo? Y me pasará esta tarde sin ir más lejos, iré a entrenar y diré, pues casi que estaba mejor dando la charla, ¿sabes? Pero al final hay un plus que siempre va a ser el de disfrutar. Y disfrutar de lo que hacemos siempre nos hace ir al sitio donde estamos, pues contentos, evidentemente, ¿no? Y por último, pues nada, agradeceros vuestro tiempo y aprovechar también que si tenéis alguna duda, y he querido ser un poco genérica, no he querido entrar en todo, pero si tenéis dudas de entrenos, de cómo afrontamos situaciones y demás, será bienvenido. Y por último también, bueno, aprovechando esto, quería traeros un par de medallas para enseñarlas, que si la queréis ver o lo que sea, pues adelante. Esta es la del Mundial de Barcelona y esta es la de los Juegos Olímpicos. Y si queréis echarles un ojo, pues... ella no. Que a veces sé que, bueno, es una parte que a veces hace como gracia ver, que no siempre se ve, y por mí encantada de compartirla. Ahora estás estudiando psicología y quería saber un poco cuando en el 2019 has dicho que te dijo el seleccionador, ¿cómo afrontar? Porque no solo es que dejes de jugar en la selección, en tu caso también es, como bien has dicho, económico también. Sí. Entonces, ¿cómo afrontaste ese...? Bueno, no sé si te lo dijeron exactamente de la noche a la mañana o tú ya lo veías o... Sí, te lo dijeron así. Sí, o sea, fue de la noche a la mañana. Yo, de hecho, como... O sea, yo os pongo un poco en el contexto también para que veáis un poco lo que es la vida de un deportista a veces, ¿no? Yo, como os decía, me encanta esto del género y de decir, ostras, hay que también promover y ser referente y tal, pero también quería aprovechar esta charla, pues como decía, ¿no? Para salir un poco de nuestro ámbito normal y ver qué hay más allá, ¿no? Y en nuestro caso, yo, como comentaba, había sido titular, aparte jugadora titular 10 años, que no te implica nada, ¿eh? O sea, que puedes jugar titular, que te expulsen 3 veces y juegas 2 minutos y te vas a tu casa tan ancho. Pero al final ser titular es como, bueno, confían en ti, ¿no? Yo tenía muy buena relación con Miki y veníamos de entrenar un mes en Sierra Nevada. Sierra Nevada, el CAR de Sierra Nevada está en altura, entonces lo que hace es, bueno, que llegas aquí, bueno, con dobles pulmones y todo lo que quieras. Claro, en 2019 yo llego a entrenar, vinimos de Sierra Nevada, tuvimos un fin de semana libre y el lunes entrenamos, que hicimos stage contra Australia. Entrené por la mañana y al mediodía yo venía a comer, bueno, estaba ahí comiendo y me dice, Miki, ¿tienes 5 minutos? Y le dije, sí, bueno, Miki es mi seleccionador, era mi ex seleccionador. Y me dijo, ¿tienes 5 minutos? Y dije, sí, claro. O sea, y me dijo, vale, quedamos a las 5 menos cuarto. A las 5 empezaba el entreno. Entonces a mí me sentó, se me quedó mirando y yo ya dije, es que no hace falta que me diga nada más, ya sé lo que quiere. Y me dijo, no cuento contigo para el Mundial. Entonces, claro, yo me quedé, evidentemente me puse a llorar y dije, perfecto, o sea, he venido de Sierra Nevada con unos pulmones para cargar la compra, que vamos, y unos músculos que, pero para nada más, o sea, entonces es lo que tú decías, yo no me lo esperaba, o sea, me citaron a las 5 menos cuarto y yo tenía todo preparado para ir a las 5 a entrenar. Tengo la suerte un poco de primero tener un núcleo familiar muy cercano que me apoyaron en todo momento y que yo siempre también he sido como muy fría, muy racional, ¿vale? O sea, yo siempre decía, estás en selección, si estás en selección es por algo, se selecciona a la gente. O sea, tú puedes estar fuera y puedes estar dentro y a partir de ahí los deportistas tenemos que asumirlo. Pero al día siguiente, o sea, yo dije, me levanté y dije, ¿y ahora qué? Porque yo llevo desde los 16 años sin tener veranos libres. Es que lo máximo que teníamos eran 2 semanas libres. Y claro, me levanto y digo, ahora tengo 2 meses. O sea, ¿yo cómo afronto esto, no? Claro, en mi caso sí que es cierto que yo estuve 2 días llorando, me levantaba y decía, bueno, estoy aquí, tendría que estar entrenando, me estoy aburriendo estando aquí. Y entonces empecé a darle una vuelta a todo y dije, vale, Mati, hay más cosas. Evidentemente uno de los golpes que no parece que se vea tanto a priori, pero que se ve es el económico,
porque dije, ahora ya no es lo mismo, o sea, las becas ADO ya no te llegan, ya pasas, y como comentábamos con él, estás aquí y de golpe ya no estás. O sea, estás en todo y de golpe eres un número que ya no eres nada. Entonces, una de las partes por las que todas también estudiamos, sobre todo en mi época, es por eso justamente, porque un día estás aquí, al otro no, y entonces, ¿qué haces con tu vida, no? Y el deporte te da lo que te da, pero yo no me veo con 60 años ya entrenando, bueno, no creo que mi entrenador me quiera tampoco, pero en ese caso tampoco me veo, ¿no? Entonces, claro, es un esfuerzo que hay que hacer, que yo conseguí superar porque por suerte sigo en el Club Natació Sabadell, que compite a alto nivel, que seguimos jugando Copas de Europa, que seguimos jugando ligas, o sea, es algo que me pude apoyar, pero también a raíz de eso dije, vale, ahora tengo que buscarme cosas diferentes, me llegó lo del trabajo, acepté lo del trabajo y entonces fue empezar a moverse en ámbitos diferentes, que yo sigo diciendo que cuando eres deportista a veces te llevan como tan sistematizado que a veces no eres capaz de, me voy de vacaciones yo solo y me hago la maleta y ¿qué me pongo en la maleta? Porque claro, estás acostumbrado a, tienes que llevar esta equipación, esta camiseta, esta... Entonces es, bueno, en mi caso fue un poco buscarme la vida entre comillas, con el apoyo del club y demás y todo esto. Y ha habido gente, situaciones de compañeras que les ha pasado lo mismo y sí que han necesitado apoyo psicológico porque, bueno, no consiguen como superar este trance. Sí, ¿se escucha? Bueno, sí. Bueno, un poco relacionado con lo que estás hablando, quería que me dieras, bueno, tu experiencia o cómo os tratan en el tema de gestionar vuestro final profesional, o sea, de cara, porque ha habido muchos casos traumáticos de deportistas de élite que una vez finalizan su carrera no saben un poco qué hacer con su vida y quería saber si os dan apoyo psicológico, si recibís algún tipo de apoyo psicológico y relacionado un poco con esto, también me interesaría saber cómo aprendisteis a gestionar el fracaso. Porque gestionar el éxito es muy fácil, pero también habéis tenido fracasos. Y entiendo que está un poco todo relacionado, ¿no? La de la salud, la fortaleza mental para de cara a poder superar los fracasos y luego también cuando os llegue el fin de la época deportiva, pues saber un poco cómo gestionarlo, ¿no? Sí. Es que en nuestro caso, por ejemplo, es lo que tú dices, estaba relacionado, ¿eh? E incluso yo te diría que no lo ves tanto como un fracaso, o sea, yo cuando me echan de la selección no lo veo como un fracaso como tal, pero se podría semejar. No, me refería más cuando perdéis una final, por ejemplo, sí. Cuando se pierde una final. O... Pero me refería a que viene todo un poco vinculado, porque incluso, o sea, tú los fracasos, nosotros en nuestro caso en 2012 ganamos la medalla de plata, pero en 2011 veníamos de quedar 11avas, que sí, quedamos por detrás de Cuba, y en nuestro caso Cuba en waterpolo, o sea, no es ningún referente. Entonces decíamos, hemos quedado por detrás de Cuba y apaga y vámonos, o sea, ya no sé qué estamos haciendo aquí. Nosotras no contábamos con un psicólogo en selección y creo que sí que en muchas selecciones, no es porque yo lo esté estudiando, pero sí que creo que a veces faltaría para dar como un apoyo, porque pasas de tener confianza ciega en ti a decir, es que yo no valgo para esto, o sea, se me da fatal algo que yo estaba haciendo bien. Pero ahí es un poco tiras del carro con tu compañera, con tus entrenadores, empiezan a buscar métodos para entrenar de alguna otra manera y bueno, a la que aparece un resultado, llega el 2012, haces un resultado y todos súper contentos de... Y nos pasa el día a día en los partidos, ¿eh? Sales un partido que has ganado y dices, genial, hemos jugado todos perfecto. Acabas de perder un partido de una final, como nos pasa, y es como que todo es malo. Bueno, seguramente si hubiéramos ganado, hubiera sido igual de malo, pero te tapa, ¿sabes? O sea, el ganar y el perder como que tapa un poco. Y en ese caso, lo que tú dices del acompañamiento, sí que en el centro de alto rendimiento, cuando tú eres deportista de alto nivel, tienes como lo que le llaman, bueno, si estás en la universidad te ponen como un tutor sport, pero este básicamente lo que te hace es ayudarte a gestionar las fechas de exámenes y demás. Y si no, tienen un programa que te hace un acompañamiento para, en el momento en que lo dejas, pues tratar de buscarte algún camino alternativo y demás. También es verdad que yo reconozco y digo abiertamente que los deportistas lo que tenemos es que tienes que afrontar qué has sido, en este caso, deporte de alto rendimiento o si has obtenido también resultados y demás, que has sido lo mejor en lo tuyo y que eso ya no te va a volver. Entonces, yo me he preparado mucho a nivel de estudios, pero una vez, yo lo pienso ahora y digo, el día que deje el waterpolo, o sea, yo voy a llegar con 32 años, y 33 o 34 cuando lo deje, y mi currículum profesional va a ser, pues por suerte ahora tengo los dos, el trabajo pero claro, otro ya ha llegado con másters, con no sé qué, y claro, la gente me dice, sí, pero tú llegas con una medalla olímpica. Y yo digo, sí, mira, ¿qué hago yo con mi medalla? Toma, mira, que
que me he ganado la medalla, oye, dame un puesto de trabajo, ¿no? O sea, eso siempre tenemos el miedo a que vas a ser el mejor y de golpe vas a ser alguien más. Y la sociedad te hace ser eso, ¿eh? Te hace ser el mejor, te llaman entrevistas y de golpe pasas a ser pues alguien más que se tiene que adaptar a la vida como todo el mundo ha hecho, pero que a ti venían de darte una visión diferente. Entonces ese sí que es un choque de realidad que cuando tienes, por suerte, los servicios estos te acompañan un poco, pero gente que a lo mejor no haya llegado a ese nivel y que también ha estado entrenando sus horas, pues se encuentra con la situación de que lo que dices tú, frustraciones, cambios de vida y gestiones pues, muy mal llevadas. Hola Mati, muy buena charla. Quería preguntarte sobre todo en el 2012, porque yo creo que fue un subidón de cosas que pasaron, ¿no? Sí. Y quería preguntarte sobre cómo se gestiona eso mentalmente, o sea, porque os clasificasteis para los Juegos Olímpicos, llegáis allí, ganáis el primer partido, os clasificáis para los cruces, superáis los cruces y llegáis a la final. ¿Cómo se gestiona todo eso mentalmente, superando reto tras reto en tan corto espacio de tiempo? Bueno, nosotros en este caso teníamos suerte que nuestro seleccionador Miki Oka había sido también de la selección famosa, que no sé si habéis visto la peli de 42 segundos, Sí, pues el era uno de los que 92. estaba también implicado, Sí. había sido jugador olímpico, uno de los referentes también del waterpolo, entonces él ya se había encontrado un poco en la situación esta, ¿no? Uno de los detalles que a mí como anécdota también voy a contar que me gustaron mucho de Miki es que Miki prepara mucho también esta vertiente psicológica de vamos a imaginar, vamos a tal, porque los deportistas, aunque yo no creía mucho en eso, sí que es cierto que tenemos que hacer mucho ejercicio de visualización, de decir, imaginarte en esa situación para que cuando llegue no te pille de nuevo, por así decirlo. Entonces nosotros el día antes de empezar los juegos, claro, llegamos a la villa, éramos unas novatas, todas, ¡oh, qué guay! No sé qué. Pasa todo el equipo, el Dream Team de la selección de básquet, todas en plan, ¡oh, una foto! Y teníamos justo un partido importante, se giró Miki, nos miró como a la primera que se le ocurra acercarse, no juega este partido, y creo que eran los cuartos además, y todas, bueno, pues aquí no está pasando nada, yo no estoy en la villa y estoy en un partido cualquiera y está pasando toda la selección y todo el mundo se hace fotos menos nosotras. Pero eso fue una de las cosas que él gestionó bien, de decir, centraros en lo que estáis. O sea, y de hecho el seleccionador de los chicos, hay un documental muy bueno que lo comenta, que dice, llegáis a la villa queriendo hacer fotos con todos, pero es que estos se han hecho fotos porque han ganado. O sea, la gente va a hacerse foto con ellos porque han ganado. Vosotras, mientras no ganéis, nadie se va a querer hacer fotos con vosotros. Entonces, claro, ¿qué quieres? ¿Hacerte fotos o ganar y que sean contigo? ¿Sabes? Un poco. Y entonces él, antes de llegar a la piscina, bueno, el primer día de calentamiento, nosotros jugamos en una piscina y calentamos como en otra que estaba pegada. Nos hizo entrar a la piscina y decir, cerrar los ojos, imaginaros que mañana todo esto va a estar lleno, que como os comentaba, hoy hay más gente que en algunos partidos de waterpolo, o sea, hoy sois más que en algunos, o sea, que os invito también a que vengáis a ver partidos. y entonces él nos dijo, imaginaros porque estará lleno, que es algo que no habéis vivido. Claro, en ese momento se te saltan las lágrimas de decir, yo llevo entrenando años y años para llegar a este momento, o sea, voy a darlo todo, ¿sabes? Y al día siguiente, pues está claro que los nervios siempre son los nervios, nos empiezan a ir bien las cosas, te lo empiezas a creer, es lo que hablábamos antes, mientras vas ganando todo va bien, cuando pierdes ya, pero bueno, como perdimos contra Estados Unidos la final parece que está más maquillado y mientras vas ganando pues todo es genial, entonces sí que notamos mucho cambio, lo que os decía antes, de bueno, estas se han clasificado de potra y conforme vas ganando y vas creciendo y te plantas en la final, todo eran llamadas, todo eran mensajes, todo eran entrevistas, ganamos la plata y a partir de ahí todo eran galas, nos invitaban a todos lados, dejas de ganar y ya lo que os decía, no es nada. Entonces nosotros lo gestionamos muy bien de cara a que lo habíamos visualizado bastante, lo habíamos trabajado y que como grupo en ese caso, en esos años estábamos muy, muy unidos. Y yo al final es algo que también siempre digo, que trabajar en equipo, aunque no sea en nuestro caso un deporte de equipo, hay fisios, hay gente que nos pone la comida, hay gente que nos entrena, que también son equipo. Entonces siempre es bueno apoyarse en ellos. Quería preguntarte si todo el revuelo mediático del Barça femenino es bueno o malo para el deporte femenino en general y deportes minoritarios como el vuestro. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, este es un tema ahí. Sí que es cierto que, o sea, yo pienso que si todas las deportistas también han alzado la voz, a veces es por algo, ¿eh? En mi caso,
también soy de la creencia de que cuando llegas al deporte de alto rendimiento parece que todo está permitido. Y cuando digo todo es que te hablen de la manera que te quieran hablar los seleccionadores, ¿eh? O sea, estás ahí, eres un número, tienes que rendir. Si todas se han quejado de ello, pienso que también tienen la voz y tienen, muchas de las jugadoras que están en este caso en el Barça, tienen la experiencia suficiente como para quejarse. Yo soy la primera que cuando hablo con las pequeñas de mi equipo pienso, o les digo, no os quejéis, porque entrenar 5 horas, si quieres conseguir algo en este mundo, es que es lo mínimo. O sea, yo ahora que trabajo en psicología le preguntaba a algunas y demás y me decían, claro, es que las cadetes entrenan menos, ya tú eres absoluta. O sea, evidentemente una persona de 7 años menos que tú va a entrenar menos. Es que... Pero si alzan la voz es por algo, ¿no? Diferente sería que fueran todas novatas y dijeran, es que entrenamos mucho. Bueno, ¿le hace un bien o un mal al deporte femenino? Bueno, depende el qué. Sí que es verdad que hay momentos que hay que alzar la voz y decir lo que piensas. Por otro lado, se está hablando de ellas, están moviendo. No considero que lo hagan para que se hable de ellas, sino que es un tema interno que ellas tienen, pero que se hablen de ellas y se les empieza a conocer, ahora ya por suerte se les está conociendo mucho, pues es un plus que evidentemente todo suma, ¿no? Muchas gracias, Mati, otra vez por la charla. Te voy a hacer una pregunta complicada. A ver, tú estás estudiando psicología, ¿no? Eres un referente, ¿no? Eres una referente para, supongo, para muchas de tus, ¿no? Las otras deportistas que tenéis en el club, ¿no? Nosotros en nuestro centro, en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito de la ciencia y en particular ciencias que están muy relacionadas con las matemáticas, la física, la ingeniería, hay una brecha de género muy grande, ¿no? Y parte de esa brecha viene seguramente de la falta de referentes o porque no somos capaces de crear referentes, ¿no? Tú has hablado también del tratamiento informativo. Seguramente no somos capaces de llegar a las chicas más jóvenes, ¿no? ¿Cómo se hace un referente, ¿no? O sea, ¿cómo piensas tú que eres un referente, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué piensas que nosotros en nuestro ámbito, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a esas chicas jóvenes, ¿no? A esas mujeres jóvenes que tengan la aspiración de ser científicas, ¿no? Tal vez es un poco más difícil que en vuestro ámbito, ¿no? Quieras o no, la gloria, ¿no? El tener una medalla olímpica, ¿no? Pienso que tiene más glamour, ¿no? Que seguramente puede ser, sí. La gloria que puede tener, ¿no? Ser científico, ser científica, ¿no? Más estáis en una edad, alcanzáis esa gloria con 20 años, ¿no? Lo tienes todo, ¿no? En nuestro ámbito es más complicado. ¿Qué piensas tú que se puede hacer? ¿Cómo se puede llegar a esa generación desde el punto de vista nuestro de crear científicas, ¿no? Líderes? A ver, claro, yo lo primero de todo es que para ser referente también tienes que haber hecho algo en el camino que te haga ser un referente. Y yo cuando digo ser referente, como os decía, no me refiero solo a he ganado tantos títulos y ya por eso voy a ser un referente, porque tú puedes, por ejemplo, para que nos pongamos, no sé si a todo el mundo, ¿eh? O sea, a mí Djokovic y su juego, oye, chapó, pero claro, si ponemos a Rafa Nadal y a Djokovic, muchos dirían, como referente, ¿quién tomas más? ¿No? Entonces, no es solo los títulos, sino la manera en cómo consigues esos títulos y cómo lo haces. Yo siempre he considerado que como jugadora de waterpolo no he sido la que ha tenido siempre el talento, he tenido que trabajar, tenía un mínimo de talento y he tenido que trabajarlo. Sin ese trabajo yo estoy convencida que yo no hubiera llegado a ningún lado. Entonces, primero de todo, el cómo haces ese camino y lo que expresas y lo que transmites es el punto uno, que es importantísimo, que todas y todos tenemos que hacer, ¿eh? O sea, yo yo soy defensora también de la mujer, pero soy de las primeras que dice, tenemos que hacerlo. O sea, yo no quiero que vengan aquí y me digan, tú vas a entrar a la selección porque eres una mujer. No, yo entro a selección porque mis títulos y yo lo valgo, o mi esfuerzo y yo lo valgo. Pero si ese hombre se lo merece, lo tiene que entrar igual que yo. O sea, nadie... A partir de ahí, está claro que estamos en una sociedad que a veces cuesta, ¿no? Y todas las mujeres que están aquí, de la ciencia, de la tecnología, todo lo que puedan aportar y ayudar a que ese camino vaya abriendo y a decir, ostras, este mundo es igual de apasionante que cualquier otro, porque socialmente sí que pues en nuestra sociedad se consume mucho deporte, entonces, como dices tú, es más fácil venderlo, ¿no? Pero todo lo que se puede hacer promoviendo, y como estas charlas que yo decía, yo dar una charla de mujer a mujer, hablando de mujer, pues bueno, entre todas salimos todas luego y nos tomamos algo y nos quedamos tan tranquilas, ¿no? Pero que haya referentes hombres también,
es un plus, porque significa que vosotros también queréis aportar algo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cuidar en el sentido de no malcriar, por así decirlo, sino dar las mismas oportunidades. O sea, si hay alguien de aquí que es igual de válido una mujer que un hombre, es igual de válido. Es lo que les decía. ¿Con qué nos medimos? ¿Cómo nos medimos? ¿Por ser altos, guapos, bajos o por los resultados o lo que obtenemos, ¿no? Entonces, un poco el alzar la voz en este aspecto, tipo charlas y demás, que sea abierto para todos y evidentemente invitar a disfrutar de esto, que estoy segura que yo, de verdad que cuando vine aquí dije, ostras, qué mundo más apasionante. O sea, ojalá fuera más de números que de letras. O sea, el clic no sé qué no lo he acabado de, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? El seguir creando y seguir haciendo oportunidades. Bueno, muchas gracias, Mati. Yo hay algo de tu carrera que vi en la bio que no sé si nos has explicado, que creo que eres capitana del equipo donde estás ahora. Sí, o sea, sí. ¿Crees que el liderazgo en femenino es un poco distinto? ¿Crees que tu actitud o tu rol dentro de un equipo femenino es algo distinto de lo que es el rol de un capitán en un equipo masculino? Yo creo que en el ámbito de deporte no, o no tanto. Sí que las mujeres, y aquí ya empezamos también con las diferencias, tendemos a ser como más, o sea, yo cuando veo a los chicos entrenando que entrenan a la misma hora que nosotras, y a nosotros, ellos son brutos por naturaleza también. Venga, tío, no sé qué. Y de hecho nuestro seleccionador y entrenador también nos lo dice. Dice que claro, a ellos les gritaba en plan, a ver, que están grabando también, pero cualquier insulto, a todos los que veáis después, ¿vale? Cualquier insulto, espabila, dice, y se lo toman diferente que vosotras, que tenéis que tener, bueno, pues un trato como que nos sienta más todo, o sea, un poco peor. Entonces, por eso también decía yo, ostras, tenemos que asumir también ese rol de decir, no porque nosotros, o sea, no tengo que estar siempre escudándome, es que soy mujer y me tienes que tratar diferente porque me tomo las cosas peor. No, si si lo he hecho mal, lo he hecho mal. Y si él lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. Entonces, ellos sí que suelen ser un poco más brutos, pero al final en un caso, en capitán o capitana, en este caso, al final es saber llevar al equipo, tratar de que todos estemos contentos, ser el intermediario entre entrenador y jugadores. Y a partir de ahí, pues eso, ¿no? Seguir con tu trabajo de todos los que tengas que hacer de funciones de capitán. Pero no debería, como mínimo, haber esa diferencia derivada del género. Sí, es la última y es, bueno, no sé, a ver, la última mía, quiero decir. Y con esto se acaba ya. No, me refiero porque, bueno, yo jugaba al fútbol y tal, y veías los partidos femeninos y tal, y había muchos insultos machistas, ¿no? Entonces, no creo que en tu entorno, en el público tuyo, haya esos insultos, porque saben que van a ver un partido femenino. Pero mi pregunta va por tu presión familiar o amistades, o etcétera. ¿Cuándo vas a tener un niño? ¿Cuándo vas a tener no sé qué? Bueno, este es un tema que, mira, lo quería hablar justamente cuando hablamos esto. Yo, mi entrenador este año, yo el año pasado, digamos que acababa contrato y he firmado pues, para este año que estoy jugando, ¿no? Entonces, mi entrenador fue el primero que con todo su buen hacer, o sea, en ningún momento, sobre todo pero fue el primero que me dijo, súper emocionado, Mati, quiero que el año que viene renueves, no sé qué, bueno, a menos que no quieras ser madre. Y ya pensé, ahí están los primeros impedimentos que tenemos las mujeres deportistas en este caso. Hoy he acabado de entrenar, me he sentado un momento que estaba ahogada del entreno y se me acerca un socio, pero ¿y tú hasta cuándo juegas? Digo, bueno, yo tengo 32, de momento sí que no tengo previsto jugar muchos más años, pero pues de momento es lo que me rinda el cuerpo. Si no me estoy arrastrando por la piscina, me dice, claro, pero ya va tocando, ¿no? Con 20 digo, te tocará a ti, o sea, a mí no, por eso estoy aquí. Y le dije, pero él tiene razón en este caso también en decir, es que si yo quiero ser madre, y en mis planes sí que me gustaría serlo, mientras esté jugando, mis padres son los primeros que me han dicho, pues ya no queremos un nieto. Y les he dicho, pues mientras esté jugando seguro que no, porque ¿cómo lo hago, no? Y es lo que hablaba, también es un problema social, porque al final aquí en nuestro caso, y yo hablo por waterpolo solo, nosotras no se ha dado ningún caso que se haya embarazado y luego haya vuelto a jugar. En cambio, tú te vas a Rusia y ha habido montones de jugadoras en selección absoluta que han jugado, han sido las mejores
se han retirado unos años, han sido madres y han vuelto y siguen jugando y nos dan 15 vueltas a la mitad. Entonces es un tema que es lo que tú dices, es social. Aquí tenemos que hacer como que yo voy a hacer mi carrera deportiva y ya cuando me quiera retirar empiezo a pensar en ser madre. De momento no puedo. ¿Por qué? Porque un poco lo que hablábamos antes, no se nos facilita esto tampoco. O sea, es como, quiero ser madre, adiós, ya está. Acabas con tu carrera y sigues a lo tuyo. En cambio en Rusia son madres y vuelven. ¿Qué está pasando, no? También. Y es un poco lo que tú dices. Pero quizá, perdona, igual son madres muy jóvenes, entiendo, en Rusia. Hay de todo. Sí, decir, porque entiendo que la recuperación del cuerpo, bueno, tú lo notarás, es diferente. Las recuperaciones ahora no son las mismas que con 20 está años. Claro, está claro. Sí, Entonces... suelen ser madres más jóvenes, ¿eh? Pero también es lo que son jóvenes porque les permiten luego volver. Tienen la facilidad de reincorporarse, claro. ¿no? Sí, claro. Yo a lo mejor, ya ahora con 32, no tengo ninguna prisa, ¿eh? Y expongo mi caso porque soy yo la que está hablando, pero a lo mejor me hubiera gustado ser madre antes, pero es que pensar, si soy madre tengo que dejar el deporte. O sea, en el momento que yo quiera ser madre lo tengo que dejar y no quiero dejarlo todavía. Entonces, ¿qué hago? Pues de momento disfruto del deporte y luego, pero en su caso son jóvenes porque se pueden permitir, muchas no lo son, ¿eh? Pero hay otras que quieren ser y luego vuelven. Claro, son facilidades que, en cambio, en el equipo masculino tú lo ves y hay muchos que ya son padres y son padres jóvenes. O sea, el otro día lo hablamos entre nosotras que uno decía con 27, a la que le dé esto quiero ser padre, que parece que 27 ahora también es joven, ¿no? Pero es que él puede, porque él, por así decirlo, no va a hacer nada de que no sea... Esto ya es otro tema, ¿eh? Pero ya no me voy a meter ahí. Pero claro, ellos pueden permitírselo. No tienen que estar entrenando claro, así. Quizá desde el club es muy difícil tener ningún programa porque al final los clubes de waterpolo son muy pequeños, sí, digámoslo así, ¿no? Pero desde el centro de alto rendimiento no hay ningún cierto apoyo de, oye... Se empieza a dar, mira, en cuanto a becas, se empiezan a dar apoyos a becas por maternidad y demás. Pero esa maternidad implica, como mínimo, todas las que conozco que lo han, porque tengo algunas excompañeras de equipo que lo han hecho, la piden después de haberlo dejado. ¿Qué pasa? Que a ti te pueden decir, tenéis becas por ser madres, pero claro, tienes que tener, en nuestro caso, si lo queremos hacer mientras, tienes que tener entrenadores o grupos directivos o demás que acepten que si tú vas a ser madre luego vuelvas. Porque claro, a mí de nada me sirve que me digan, sí, sé madre, para que luego no pueda volver. Es algo que está como intrínseco un poco, ¿no? Es decir, bueno, es que tú haz lo que quieras, pero luego si no te selecciono será tu problema. Pero yo ya sé por qué no me estás seleccionando. Entonces, claro, si yo tuviera la seguridad de, como las rusas en este caso, decir, es que por mucho que sea madre, luego, es lo que hablábamos, ¿eh? Luego si una vez te embarazas y vuelves, no eres válido entre comillas, o sea, no estás dando tu 100%, oye, es una selección, estás, no estás. Pero lo mismo puede ser una que haya sido madre que no lo haya sido, ¿sabes? Entonces... O sea, no hay ningún caso, quiero decir, no conozco. En waterpolo, que yo sepa, a menos así un poco más de alto nivel y más, no. Todas las que son madres han sido después. Sí. En este caso, Ona Carbone, natación sincronizada, sí que lo ha hecho, ha vuelto, se le ha permitido y está en un buen nivel. Adelante, en nuestro caso. También influye, igual es muy mediática, ¿no? Tiene peso a veces. Esto nosotras también a veces lo hemos hablado, claro, tienes peso. O sea, si tienes mediáticamente, sabes que vas a sentir ese apoyo, pues también es una facilidad. Por eso también antes decía lo de qué podemos hacer. Bueno, el tratamiento informativo en todos los ámbitos. O sea, todo lo que sume nos resta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, como ves, ha causado mucha expectación tu charla. Muchas gracias. No sé qué dice Alex por ahí. Muchas gracias, realmente ha sido un ejemplo en todo lo que nos has explicado. Tenemos que aprender a seguir con la motivación siempre, ¿no? Que es lo que te lleva hasta arriba. Y a veces cuesta de mantener. La salud mental también creo que es importante. Es importante en el deporte, también es importante a nivel científico, porque esto que dices del reconocimiento, esto también pasa a nivel científico, que cuesta mucho conseguir las cosas y hasta que no las consigues parece que no has llegado a ningún sitio, ¿no? Y nada, un placer tenerte aquí y muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.